Amadas hermanas, gusto de verlas a todas otra vez. Llegamos al viernes de esta semana. Estamos estudiando todavía en el día 1 de la semana 4 y seguí escribiéndoles aquí para completar, pero ayer vimos ya el título del tema del día 1 es la construcción, el inicio de la construcción, ¿verdad? El inicio de la construcción, estamos hablando del tabernáculo, ¿no? Y vimos como para repasar, bienvenida hermana Consuelo, qué bueno verla. Gracias. Amén. Déjenme silenciar esto. Ok, ahora sí. Entonces empezamos el, el estudio de ayer viendo los detalles de la construcción, pero vimos cómo se empezó el Señor empezó a dar instrucciones de adentro para afuera, desde lo más santísimo, desde el lugar santísimo hasta lo, el patio, los atrios del tabernáculo. Y vimos que la primera instrucción que dio fue la construcción del arca, porque eso iba a estar en el lugar santísimo. Pero a nosotros en el estudio dijimos, vamos a empezar desde la perspectiva humana, desde afuera para adentro. El Señor lo puso al revés, desde adentro para afuera, porque era la primera vez que el Señor se iba a manifestar su presencia. Él es el que busca habitar con nosotros. Él es el que pone um, como las indicaciones de cómo acercarnos a Él. Él es el que nos busca a nosotros. Desde un principio puso eso en la idea. Pero bueno, también estudiamos cuántas columnas había en el lado norte y sur, que eran 20 de cada lado, y 10 en el lado este y oeste. Ok, aquí es donde quiero que corrijan lo que yo estaba viendo los puntos cardinales desde nuestra perspectiva occidental. Nosotros estamos en el lado west, que como se dice en inglés, en el lado occidental, y los judíos están en el lado oriental, que es el este para nosotros. Entonces, si hacemos si lo analizamos de esa manera, aquí en esta figura que les puse, van a ver que el west para ellos, o sea, basta, o sea, el occidente para ellos está en el lado derecho de arriba. Entonces, en su rectángulo que dibujaron, pongan el norte del lado derecho y el sur del lado izquierdo. Entonces, el occidente está al lado de arriba y el norte va a estar al lado derecho. El este va a estar en el lado izquierdo o de abajo en el lado izquierdo va a estar el sur. Acá quiero ver si había o sea, en otras palabras, en este dibujo que tenemos aquí, que el rectángulo sería acá, de este lado sería el norte a la derecha, el sur acá a la izquierda, la parte de arriba acá sería el oeste, perdón, sí, el oeste y acá abajo el este. O sea, es al revés de lo que ahorita nosotros vemos. Si lo analizamos, y por eso les digo que me quedé como 40 minutos con un compás, porque yo tengo la idea siempre de nosotros, aquí donde estamos en el lado nosotros este, ¿verdad? Entonces, ah, si lo vemos de esa manera, el norte para nosotros va a estar del lado para acá, para el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, pero para ellos es diferente, es al revés. Así que hagan esa corrección y hasta ahorita lo explicamos un poquito mejor. También vimos, aparte también vimos acerca de las basas, como la llaman en la descripción, que son las barras, ¿verdad? Que tenían que ser de bronce
y, y los capiteles, o sea, las tapas iban a ser de plata. Aquí no se alcanza a ver tanto. Déjenme ver si tengo uno porque estuve buscando la posición del tabernáculo y eso fue lo que más me tardó. Pero aquí podemos ver un poquito más de cerca, ¿no? Estos serían las basas y son de bronce y la parte de arriba era de plata. Vimos también ayer un poquito de el lino fino que iba a ir a los lados, con la excepción de la puerta, ¿verdad? Acá todavía, esto es la parte de afuera, todavía no llegamos a la parte del tabernáculo que es de oro puro. Entonces, bueno, ¿qué más vimos ayer? Vimos la alineación, aparte de las columnas, vimos la descripción de la puerta, que iba a tener un labrado, un entretejido, ¿verdad? Usando los colores azul, púrpura y carmesí, que ya hemos estudiado el significado de cada uno. Y solamente algo interesante, vimos que solamente había una entrada, iba a estar al este. Vamos a leer esto. Había solo una entrada a la presencia de Dios, sin importar la edad, el género o situación, todas las personas entraban en el santuario de Dios de la misma forma, solo una puerta. Acuérdense que esto todo es figura de las cosas celestiales, solo hay un camino, solo hay una puerta, es Jesús. Esa es la idea que quería el Señor transmitir desde antes de que de que Jesús naciera, ¿verdad? Los profetas, todas estas historias anunciaban la venida del Mesías. Y la puerta iba a estar en el lado este. También estudiamos que había otro lugar donde solo había una puerta y estaba en el lado este y era el huerto del Edén. Ahora, seguro habrán muchas razones por la cual el Señor escogió poner la puerta en el este, pero sin duda el hecho de que su perfecta luz interrumpe la oscuridad cada mañana sería una de estas razones. O sea, el, del lado de ellos, el este está para lo que para nosotros sería el occidente, sale el sol para ellos de allá, pero para nosotros sale el sol, el este para nosotros está al otro lado, porque estamos en opuestos, en lados opuestos, por eso la confusión. Pero cuando en el momento que salía el sol para ellos, alumbraba la puerta de la entrada y como dice aquí, al comenzar cada nuevo día, el sol brillaba en la entrada del tabernáculo como una señal para que el pueblo hallara refugio en Dios, ¿verdad? Entraba esa perfecta luz que interrumpía la oscuridad y cada mañana sería un recordatorio de que la esperanza de que podemos entrar para ellos, ¿no? Podían tener comunión con la presencia de Dios. Obviamente no solamente una persona podía entrar al lugar santísimo, pero el hecho de recordarles que Dios estaba en medio de ellos cada mañana era un recordatorio con la luz del sol que Dios estaba en medio de ellos. También estudiamos un poquito, a ver, aquí ya vamos a entrar en materia de lo de hoy. Ayer leímos todo el libro de Números capítulo 2, que es la distribución, distribución de cada tribu en el campamento, ¿verdad? Y cuántos, nos dice la cantidad de números, pero lo interesante que no les he explicado es que la alineación que el campamento hacía, si alguien se subía a la montaña, como en la historia de Balac y Balaam, que Balac quería que el profeta Balaam maldijera al pueblo de Israel. Ellos se subieron a una montaña. Ellos lo que hubiesen visto, aquí está el dibujo, ¿qué es lo que ven? Si pueden ver aquí, ellos veían una cruz en el campamento, en la distribución del campamento israelita.
Y acá les puse otra foto donde pueden ver los números, ¿verdad? Esto era para el lado este, 186.400, que empezaba con Judá. En el libro de números empieza la distribución de las tribus con Judá. Ah, hay muchos dibujos que los ponen uno al lado del otro, pero aunque hayan estado uno al lado del otro, para que entraran 186.000 se iban distribuyendo para abajo, ¿verdad? Entonces, pueda que aquí no acá sí están los nombres. Miren, a Judá, aquí empezaba, tenía la mayor cantidad. Isaacar y Zebulón. Este dibujo tiene los nombres en inglés, pero son muy parecidos, como aquí Rubén, Simeón y Gad. Okay, estos estaban al sur y Dan, Aser y Neftalí estaban al norte. La tribu de Leví se quedaba en la mitad junto con Moisés, porque Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Y al oeste está Efraín, Manasés y Benjamín. Pero las cantidades, nos dice la Biblia exactamente aún cuánta gente entraba en cada, miren que aquí en la parte del occidente, 108.000, o sea, era la cantidad más chiquita, por eso se puede ver aquí más pequeño ese rectángulo y acá era el doble, ¿verdad? Entonces, más largo en la parte de abajo. En el norte un poquito tenía 157.600 y acá 151.000, o sea, una diferencia pequeña. Estaba más largo del lado del norte, que en este caso sería para nosotros viéndolo desde esta perspectiva, el lado derecho. Entonces, aquí en la mitad estaba el tabernáculo y la tribu de Leví. Entonces, esto estaba en el corazón del campamento, estaba en la mitad. Ahora, esto tiene simbología, hay mucho más que sacar de los lados, ¿verdad? De la cruz, pero el hecho de que esté en la mitad, la presencia de Dios, es significativo, porque el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, iba a estar aquí en la mitad, ¿verdad? Él es la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Todo apunta a Jesús. Entonces, es importante, aunque en sí el estudio tiene que ver con el tabernáculo, hay detallitos que son tan fascinantes de ver la perfección, el anuncio, ¿verdad? El esfuerzo que Dios ha hecho para que sea clarísimo que Jesús era el Mesías que él mandó, era el Cristo, ese rey que vendría. Ahora, hay algo importante que también destacamos que dice el tesoro de hoy, que fue del día 1, que estaba en Deuteronomio 23:14, que dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Algo que podemos agregar a la clase del día 1 es el hecho de que de la manera que Dios los distribuyó, él les pedía que tengan banderas por cada tribu. Creo que aquí dejé estaba buscando y encontré una, pero es como estaba con el problema de que me ponían el norte a un lado que yo pensaba que estaba incorrecto, no las escogía porque decía, ese no, eso no está bien. Oh, ya me acordé dónde lo vi, en el Facebook. Unos hermanos lo tenían con las banderas en español y se me hizo bonito, pero creo que aquí está, aquí está. Ven, aquí está el norte
del lado derecho nuestro y el sur acá, pero noten las banderas. Aquí, aquí está Neftalí, Dan No y se ven, Sandrita, las o no se banderas. ve. A ver, déjeme, gracias, gracias por avisarme. A ver, ahí sí pueden ver. Sí, ok. Anteriormente estaban viendo los versículos y sí se podía ver antes. Ok, solamente ahorita cuando me salí. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos, esto ya es material nuevo, el hecho de enfatizar en las banderas que cada tribu tenía. Miren, acá del lado derecho ponen el occidente y aquí también hay las banderas. Cada tribu tenía una bandera, pero cada tribu al mismo tiempo, si nos vamos al libro de Números 2, nomás para leer desde el versículo 1 de Números 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de su padre de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y aquí empieza desde el lado este, en el versículo 3 dice, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,700. Ok, vámonos al lado de Judá acá, al oriente, que es el este. Aquí están las tres banderas de las tres tribus que iban a entrar, pero cada tribu tenía un representante de ejército, o sea que el Señor estaba asignando grupos de soldados en cada tribu y da la cantidad de cuántos iban a ser soldados o representantes bélicos, o sea, para defender a, a su tribu, ¿no? Por eso que estas banderas amarillas serían esos nombres. Aquí ya no se alcanza a ver, pero sería Naasón aquí y que dice, él sería el jefe de esa tribu. Junto a él acamparán la tribu de Isaacar, o sea, acá está Judá aquí en la mitad, Nazón, Isaacar está acá, y dice de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, o sea, aquí. Entonces, es importante notar esta, este detalle de que cada tribu tenía un cuerpo de soldados, un cuerpo de defensores del campamento, ¿verdad? ¿Por qué es importante este detalle? Porque el pueblo de Israel no va a luchar con ningún enemigo físico hasta muchos años después. O sea, ellos acuérdense en que cuando entran a conquistar la tierra es donde más, hay una batalla, ah, si mal no recuerdo, porque eso no nos dice el libro de estudio, ¿verdad? Hay una batalla que es antes de esta distribución, pero eso tengo que confirmarlo, por eso no lo tomen como algo 100% ahorita, porque la hermana del estudio hace énfasis de que era extraño que tengan jefes de pelea y iba a tardar años en que ellos entren. Acuérdense que estuvieron en el desierto 40 años, entonces creo que sí hubieron un par de batallas antes de que entren a Canaán, pero ellos iban a ser los defensores del campamento. Bien, la idea que se quiere transmitir es de que nosotros igual, el Señor nos ha equipado aunque a veces no nos confrontamos con enemigos literales, físicos. Nosotros también el Señor nos ha equipado igual que al pueblo de Israel, los preparó para que teniéndolo a Él en medio del campamento, cuando uno tiene al Señor en medio de su vida, el Señor
aún así le da a uno elementos de defensa para que uno pueda luchar, aunque no sea físicamente, ¿verdad? La lucha o la batalla. Así que vamos a ver esto en Romanos 7:14 y vamos a ver las armas que el Señor nos da y cuáles son nuestras luchas. En esta porción vamos a ver las luchas que uno tiene, ¿verdad? Esto está hablando Pablo. Y miren, dice en Romanos 7:14 al 25, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, los consejos, la palabra de Dios es espiritual, pero nosotros tenemos carne y hay una naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Y aquí eso es la realidad, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es nuestra tendencia. Eh, y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque hay una lucha, ¿no? Uno quiere hacer lo que el Señor le pide, pero se encuentra fallando constantemente. Dice el apóstol, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es la misma idea del versículo 17. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Esto es importante, que hay una conciencia en la mente. Ah, Dios nos ha dado ese compás moral. Hay algo que en nuestra mente nos indica, no, esto no está bien, no está mal. Y dice, y esta ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos tres tipos de leyes: la ley de Dios, la ley del cuerpo y la ley de la mente. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, el Señor nos ha librado de la ley del pecado. Podríamos vencerlo, porque ya el Señor nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo, pero qué triste, ¿no? Que en realidad no nos aprovechamos día a día de ese poder y estamos constantemente en esta lucha mental, ¿no? Aquí la pregunta que se nos hace y dice, describa las batallas interiores. Y miren lo que vamos a descubrir. Aquí los voy a ir escribiendo para tenerlas en mente. Dice, ponga verdadero o falso en estas oraciones. Dice, suelo, vamos a poner aquí, suelo hacer lo que odio, verdadero o falso. Aun cuando hago el bien, aun cuando hago el bien, el mal está presente en mí. ¿Es verdadero o falso eso? Vamos a ver qué otras son algunas declaraciones. Suelo hacer lo que odio, aun cuando hago el bien. Noten, esto es profundo. Aun cuando hago el bien, el mal está presente en mí. ¿Es verdad o falso esto? El otra es, en mi carne no habita nada bueno. Ahorita vamos a ver los versículos para confirmar la contestación.
que esto nos hace pensar bastante, a veces que nos sentimos orgullosos o eh, sentimos, nos gloriamos de nuestro estado espiritual. Am, ya pusimos en mi carne no habita nada. Bueno, mi persona interior se deleita en la ley de Dios. Mi persona interior se deleita en la ley de Dios. Vamos a poner dos más y dice, otra ley combate contra mi mente. Otra ley, ¿es verdadero o falso esta realidad de acuerdo a lo que hemos leído? Y la última es, Cristo es el único que puede librarme del pecado. ¿Verdadero o falso? Entonces, vamos a ver la primera, este, esto es su afirmación, es verdadero o falso. Suelo hacer lo que odio. Pablo dijo, sí, por favor. Veamos en el versículo, aquí dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es verdad. Suelo hacer lo que odio. Es verdad eso. Fue para Pablo y es para nosotros. Es una lucha que queremos agradar a Dios, ¿verdad? Pero nuestra carne nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Aun cuando hago el bien, el mal está presente en mí, verdadero o falso. Dice aquí, versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, es verdad. Aun cuando hago el bien, el mal está presente en mí, hablando del cuerpo pecaminoso. O sea, no se ha completado el proceso de el día que el Señor nos dé un cuerpo nuevo, se completa la victoria. Por eso que la importancia de la resurrección en la salvación, porque si el Señor no hubiese resucitado y nos quedamos en este estado, seguimos, o sea, no hemos sido salvos. Es importante incluir la resurrección porque ahí nos va a dar un nuevo cuerpo donde seremos libres de este cuerpo de maldición. Porque hasta que eso pase, estamos encerrados, por decirlo así, en un cuerpo de pecado. Ahora, gracias al Señor, como dice aquí, el Señor nos ha librado del poder de ese pecado, pero se requiere vivir en el espíritu a diario para lo que se conoce como la santificación práctica, ¿no? Vivir en obediencia es para vivir una vida agradable al Señor. Ahora, la tercera, en mi carne no habita nada bueno. Es verdad esto, en mi carne no habita nada bueno. El hombre interior es el que ha nacido de nuevo. Por eso no este apego que a veces tenemos a la carne, que queremos satisfacerla de diferentes maneras, la carne, y desde las cosas pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor nos requiere que ayunemos por alguna razón, la carne grita, satisfáceme, tengo hambre, quiero esto, porque la carne no coopera con las cosas del espíritu. Entonces, hasta en cosas pequeñas como la comida, por ejemplo, la carne es la que exige cosas de vanidad, ¿verdad? La carne es la que requiere que se la consienta. Así que la otra oración dice, mi persona interior se deleita en la ley de Dios. Es verdad. El interior, nuestro espíritu, como hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu anhela estar en comunión con el Señor, alabarlo, nuestro espíritu, pero es la carne la que está, siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne nos va a decir, no, mejor duerme, no, estás cansado,
tú te mereces también relajarte, pero el Espíritu nos dice, no, ora. No, ya oré en la mañana, dice la carne. ¿Sí? Entonces, ahí está la descripción de la lucha. Por eso el Señor nos ha dado a través de Cristo, nos ha equipado para poder vencer el pecado. El mundo no puede. Por eso que cuando uno le exige a alguien que no es creyente, debes de leer la Biblia, ponte a orar. Es imposible porque no tienen el poder de la presencia del Espíritu Santo. Lo pueden hacer por obligación, pero su carne no tiene la inclinación que nuestro espíritu por haber nacido de nuevo tiene. O sea, es un trato diferente. Aquí otra oración que debemos de determinar si es cierto o falso. Otra ley combate contra mi mente. Es verdad, aquí dice, aquí el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la ley del cuerpo, la ley de lo físico. El cuerpo siempre va a querer desobedecer al Señor, el cuerpo, pero la mente del creyente se va renovando con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, para combatir contra el cuerpo. Entonces, la lucha en verdad es con nosotros mismos. A veces le echamos la culpa al diablo, pero somos nosotros mismos los que estamos luchando contra nuestra carne. Y la última dice, Cristo es el único que puede librarme del pecado. Eso es verdad, es un sí, amén, gracias Señor, porque sí, tú nos libras del pecado. La presencia de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos definir si una cosa es eh, una lucha real contra un enemigo o es una lucha contra nosotros? Nos tenemos que hacer tres preguntas. Y esto nos lo enseña aquí. No, la primera pregunta para saber si es un enemigo externo, o sea, espiritual, o si es una lucha con nosotros mismos. ¿Estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios? Ok, si me encuentro en un problema y yo quiero determinar si es Satanás el que me está molestando a través de sus demonios, estos espíritus de maldad que están en los cielos, ¿verdad? En las regiones celestes, ¿son ellos o soy yo el problema aquí? Entonces, tengo que analizar el problema y decir, este problema me vino porque desobedecí al Señor o vino de la nada. O sea que a veces viene como una prueba, como una lucha, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo que está pasando vino o está porque estoy desobedeciendo? ¿Estoy fuera de la voluntad de Dios o no? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tengo algún pecado no confesado? Y nuevamente, no tenemos que analizar la situación en la que estamos. Es a lo mejor un pecado de orgullo, de enojo, un pecado de resentimiento que no he confesado al Señor, que no lo he reconocido, ¿no? Y ahí podemos decirle al Señor, ah, revélame, ¿no? Mi corazón, quiero saber si yo estoy mal en esto, en esta situación. Y la última pregunta que nos tenemos que hacer para entender si el problema somos nosotros o el problema viene de un enemigo externo es, ¿está Dios simplemente completando su obra en mí? Hay veces que el Señor está moldeándonos, ¿no? Y nos hace pasar como por momentos incómodos, ah, para enseñarnos algo. Y nosotros lo podemos notar con alguna prueba, digamos que le hemos pedido, la pregunta es, ¿está Dios completando, simplemente completando o terminando sobre mí? Completando, vamos a poner completando. Eh, a veces le hemos dicho, Señor, por ejemplo, quiero ser más paciente.
y de repente viene alguien y se nos cruza en el camino que vamos y nos tumba. Entonces, el Señor está completando porque quiere usar esa prueba para pulirnos en lo que le hemos pedido. Queremos ser más pacientes, entonces tiene que usar pruebas para que uno agarre la experiencia, ¿no? Entonces uno tiene que abrir sus ojos espirituales y decir, oh, entiendo que esto no es una tentación del enemigo, es un proceso que Dios está usando para completar mi vida espiritual. Por ejemplo, a lo mejor el Señor nos va a bendecir con abundancia económica y viene la oportunidad de dar. Entonces, justo cuando acabamos de recibir, no es casualidad, el Señor está poniendo esta situación para completar ese proceso de desprendimiento, de obediencia en nosotros, ¿no? Hay circunstancias que uno no las puede poner en la categoría de tentación externa, sino una oportunidad, una prueba divina que Dios está usando para hacernos crecer. Entonces, cuando nos preguntamos estas tres cosas en la prueba que esté pasando, nos va a ayudar a determinar si es prueba o si es tentación. Y de esa manera podemos entender que es una lucha personal, es nuestra lucha con nuestra carne en el momento, pero sabemos que Dios nos ha dado la habilidad, el poder para vencer aún a nuestra propia carne. Entonces, eso es para no echarle la culpa siempre al enemigo. Podemos ser nosotros mismos los que estamos causando el dolor en nuestra propia vida porque dejamos que nuestra carne esté controlando nuestra mente. Y ahí vamos a este otro tema que con este vamos a acabar. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, ya entramos al nivel de lo de la mente. Entendemos que nuestro cuerpo siempre va a irse en contra de lo que Dios quiere, siempre. Pero en nuestra mente, el Señor nos ha dado las armas, aunque no veamos al enemigo, nos ha dado las armas para que en nuestra mente podamos vencerlo. Como aquí con el pueblo de Israel, no tuvieron que ver enemigos hasta muchos años después, pero el Señor ya los tenía preparados. Y el Señor nos ha equipado a nosotros, nos ha preparado para que tengamos el discernimiento y la habilidad de determinar y de definir las pruebas y de vencer las tentaciones. O sea, el Señor es fiel y nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer, aunque nuestra carne todavía esté molestando. Segunda los Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos físicamente, seguimos vivos, no militamos según la carne, no vamos a usar nuestro cuerpo para vencer, o sea, no son nuestras habilidades, nuestros esfuerzos humanos, que uno dice, uy, voy a respirar profundo, voy a contar hasta 10 para que calmarme, para quitar esta ansiedad. No va a ser el cuerpo el que nos ayude a vencer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no vienen de lo físico, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, las armas que el Señor nos ha dado, y esas armas las tenemos en la presencia del Espíritu Santo, de su palabra, la palabra de Dios, son espirituales las armas y poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fortalezas son cosas que se han formado en nuestra vida con el tiempo. Una fortaleza es un castillo. Un castillo no se forma de un día a otro. Pasan años en la construcción y asimismo en nuestra vida, en nuestra mente, hábitos, se forman cosas con el tiempo, cosas que nos hemos acostumbrado a hacer. Por ejemplo, criticar a otros. Si ese ha sido su problema, les aseguro que eso no empezó de la noche a la mañana, es una mala costumbre que se cultivó con el tiempo.
de todos los días hacer lo mismo. En nuestra crecimiento en Sudamérica es muy común, me imagino que en México también, pero en Sudamérica, en el Ecuador, es muy común el burlarse de otros. Entonces se encarna ese mal hábito de hacer de menos, porque en la burla siempre lleva como un ingrediente de que hay que hacer de menos a alguien para poderse burlar de esa persona, criticar algo físico, criticar algo, ¿no? Entonces, ah, esa tendencia se hace una fortaleza con el pasar del tiempo y se perfecciona, ¿no? Cómo criticar, cómo burlarse. Y para destruir eso, humanamente no se puede, porque es algo que se ha hecho con mucho tiempo, un hábito. Se necesita el poder espiritual de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en uno, para poder día a día vencer esa tendencia, esa fortaleza que se ha formado. Yo les doy ese ejemplo. Hay veces que yo estoy viendo, por ejemplo, un programa y veo a alguien. Ayer, por ejemplo, estaba viendo uno y en mi mente yo lo podía comparar con un personaje eh, chistoso para mí, que es un vampiro viejito que sale, que está medio gordito y yo lo veía casi idéntico a este predicador, a ese vampiro. Y quería hacer el chiste y estaba luchando yo conmigo mismo. Dije, no lo voy a hacer porque hemos estudiado que a la autoridad, ¿no? Hay que darle Dios ha puesto a líderes y uno no puede, tiene que tener cuidado de cómo trata a la autoridad, ¿no? Entonces, estaba yo conmigo mismo luchando y vencí porque no lo compartí para burlarme, me quedé con esa lucha en mi mente y dije, Señor, esto tengo que corregirlo con tu poder, ¿verdad? Porque tú nos has enseñado de esta manera. Y puede ser eso, puede ser otra cosa, ¿no? Tantas cosas que pueden ser luchas mentales, pero para destruir esas fortalezas en uno mismo, solamente con el poder de la palabra. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, cuestiones dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está a lo que va a atacar la palabra de Dios y el Espíritu Santo, los argumentos que combaten contra el crecimiento de nuestra fe, combaten contra el conocimiento de Dios y cómo funcionan estas armas. Miren, aquí está la respuesta. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es cómo funcionan la, la, la palabra de Dios y el Espíritu Santo cuando vamos a combatir contra nosotros mismos. En nuestra mente, si viene un pensamiento, por ejemplo, de sentirnos tristes, viene el pensamiento, nadie se acuerda de ti, nadie te llama. Eso puede pasar ese pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que ver las tres preguntas. He estado desobedeciendo al Señor, a lo mejor ofendí a alguien y no le he pedido perdón, por eso que no me llaman. Tengo que saber si viene de afuera el ataque o si es algo que yo lo estoy causando. Primero, tenemos que definir eso para saber si ha sido una fortaleza que se ha formado en nuestro comportamiento, en nuestro temperamento, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar. Entonces, cuando ya definimos, ok, esto es una tentación o esto es algo que Dios quiere corregir en mi vida, ¿es una prueba o es una tentación? Si es tentación o prueba, cualquiera de las dos, vamos a llevar cautivo en nuestra mente a ese pensamiento. Si entendemos que es una prueba y que nosotros hemos fallado, le vamos a decir al Señor, Señor, reconozco que te he ofendido en esa área. Hablé mal de esta persona y tengo que llamarlo para reconciliarme. Llevo cautivo el pensamiento. No me voy a hacer la víctima de decir, ay, nadie me quiere. Voy a tomar acción en mi actitud y decir, Señor,
sé que me estás perfeccionando. Entonces tomo control, ese pensamiento lo aprisiono, lo llevo cautivo a la obediencia. No voy a dejar que el pensamiento me controle a mí, voy a controlar yo el pensamiento, yo lo amarro y lo entrego al Señor en obediencia. Ahora, si entiendo que no es una prueba, sino una tentación, que el enemigo se está aprovechando de las circunstancias para hacerme sentir triste, hacerme sentir sola, igual voy a agarrar cautivo ese pensamiento y voy a usar la palabra y le voy a decir, en el nombre de Jesús, tú no tienes control sobre mi cuerpo. Yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Él. Yo soy su hija. Yo le contesto con la palabra para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia. Entonces, de una o de otra manera, siempre vamos a usar la palabra de Dios. Decir, por ejemplo, el Señor me ha bendecido con bendiciones espirituales en las regiones celestes desde antes de que yo naciera. Sus ojos vieron me formaron, ¿verdad? Soy la niña de sus ojos, ¿verdad? Hasta escalofrío me da, porque cuando empezamos a contestarle al enemigo con la palabra, llevamos cautivo esos pensamientos a la obediencia. Nos lleva a amar más a Dios, nos lleva a ser más agradecidos. Pero la idea es que el Señor nos está equipando desde que forma el campamento, está formando ese altar en nuestro corazón, pero al mismo tiempo nos está dando las armas para salir adelante cuando vengan las luchas, que pueden estar en un futuro lejano, como en el caso del pueblo de Israel, todavía no se iban a enfrentar, pero ya el Señor estaba preparándolos en cómo los alineó en el campamento. Así que vamos a orar y a decirle al Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú habitas en medio del campamento, Señor. Estás en nosotros, Señor, y a través de estas clases podemos ver cómo tú nos preparas, nos equipas, Señor, con tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Nos has dado la victoria sobre el pecado, Señor, y nos demuestras cómo confrontar cada situación. ah, en nuestra mente con las armas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque son armas poderosas que derrumban, Señor, hábitos, costumbres, malos hábitos, Señor, pecados que hemos permitido que crezcan en nuestra mente y en nuestra carne, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a identificar, Señor, las áreas de nuestra carne que no te son agradables, Señor. Permítenos crecer, Señor, como buenos soldados en derribar, Señor, todas estas cosas que no te agradan, Señor. Gracias por preparar nuestros corazones para hacerlos tu tabernáculo, Señor, tu altar, Señor. Gracias por todo tu amor para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén.